Hermanos y hermanas, hoy nos adentramos en un tema fascinante y fundamental para entender la Iglesia Católica actual: los concilios vaticanos. ¿Alguna vez han escuchado hablar del Concilio Vaticano I o del Concilio Vaticano II y se han preguntado qué fueron? ¿Por qué fueron tan importantes? ¿Qué cambió en la Iglesia después de ellos? La palabra concilio proviene del latín concilium, que significa reunión o asamblea. En la Iglesia, un concilio ecuménico es una reunión solemne de todos los obispos del mundo, convocados por el Papa, para tratar asuntos de fe y disciplina. La Biblia misma nos muestra el precedente de estas asambleas en el Concilio de Jerusalén, Hechos 15, donde los apóstoles y presbíteros se reunieron para discernir si los gentiles debían cumplir la ley de Moisés. Allí, Pedro, Pablo y Santiago dialogaron y, guiados por el Espíritu Santo, tomaron una decisión que unificó a la iglesia primitiva. Así como en Jerusalén los apóstoles discernían juntos, la iglesia ha continuado esta tradición a lo largo de los siglos. Y entre todos los concilios, dos han marcado particularmente la historia reciente: el Vaticano I desde 1869 a 1870 y el Vaticano II desde 1962 hasta 1965. Acompáñanos a descubrir qué son, por qué se celebraron, qué enseñaron y cómo siguen influyendo en nuestra vida de fe hoy. Yo soy el Padre Abraham y tengo muchos hijos, y tú eres uno de ellos. Por eso, suscríbete y dale a la campanita para que te notifique cada vez que subamos contenido nuevo. Además, dale me gusta y compártelo. Antes de hablar específicamente de los concilios vaticanos, recordemos qué es un concilio ecuménico. La palabra ecuménico viene del griego oikumene, que significa tierra habitada o mundo entero. Un concilio ecuménico es, por tanto, una reunión de todos los obispos del mundo bajo la autoridad del Papa para definir enseñanzas sobre la fe y la moral, o para establecer normas para la vida de la Iglesia. El precedente bíblico: el Concilio de Jerusalén, Hechos 15. Entonces los apóstoles y los presbíteros se reunieron para considerar este asunto, Hechos 15:6. La primera crisis de la Iglesia fue sobre si los cristianos convertidos del paganismo debían cumplir toda la ley de Moisés. Los apóstoles no actuaron solos, se reunieron, discutieron, escucharon el testimonio de Pedro y Pablo y finalmente tomaron una decisión inspirada por el Espíritu Santo. Este modelo de escucha, diálogo y decisión colegiada ha sido el fundamento de todos los concilios posteriores. A lo largo de la historia han habido 21 concilios ecuménicos, siendo los dos últimos los celebrados en el Vaticano. El Espíritu Santo guía a la Iglesia. Jesús prometió a sus apóstoles: cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará hasta la verdad completa. Juan 16:13. La Iglesia no es una institución humana que pueda equivocarse en lo fundamental. Está asistida por el Espíritu Santo que la mantiene en la verdad. Por eso, los concilios, cuando definen doctrinas con la autoridad del Papa y los obispos, son infalibles. Como dice San Pablo, la Iglesia del Dios vivo es columna y fundamento de la verdad. 1 Timoteo 3:15. El Concilio Vaticano I fue convocado por el Papa Pío IX y se celebró entre 1869 y 1870. Fue el 20º concilio ecuménico. El contexto histórico era de grandes desafíos para la Iglesia. En el siglo XIX, la Iglesia se enfrentaba a gravísimos problemas. El racionalismo y el ateísmo se extendía por Europa, negando la posibilidad de la revelación divina. El galicanismo, tendencia que limitaba la autoridad del Papa en favor de los obispos y los estados, y otras corrientes similares debilitaban la unidad de la Iglesia. Las sociedades secretas, como la masonería, actuaban con un sectarismo agresivo contra la Iglesia.
El poder temporal de los papas se desmoronaba. El reino de Italia amenazaba con ocupar Roma. Los estudiosos describen la imagen de la Iglesia del Vaticano I como la ciudad amurallada en la cumbre de una colina asediada por los enemigos. Era una iglesia que se veía a sí misma rodeada de peligros, defendiendo la fe contra los ataques externos. Los obispos se reunieron en un momento en que muchos pensaban que el pontificado romano estaba moribundo. Pío IX convocó el concilio para definir los principios básicos sobre la fe contra el racionalismo, reafirmar la doctrina sobre Dios creador, definir las relaciones entre fe y razón, definir solemnemente la doctrina sobre la Iglesia, el primado y la infalibilidad del Papa. El Concilio Vaticano I produjo dos grandes constituciones dogmáticas, Dei Filius, sobre la fe católica, y Pastor Aeternus, sobre la Iglesia de Cristo. La segunda es la más conocida y debatida. La Constitución Pastor Aeternus, 18 de julio de 1870. Esta Constitución definió 4 capítulos fundamentales. El primero, el primado de Pedro. Pedro recibió de Cristo no solo un primado de honor, sino de jurisdicción sobre toda la Iglesia. 2. La perpetuidad del primado. Este primado se perpetúa en los sucesores de Pedro, los obispos de Roma. 3. El poder de jurisdicción del Papa sobre la Iglesia universal. El Papa tiene plena potestad sobre toda la Iglesia en materia de fe, costumbres, régimen y disciplina. 4. La infalibilidad papal. Cuando el romano pontífice habla, es decir, cuando el ejercicio de su oficio de pastor y maestro de todos los cristianos, en virtud de su suprema autoridad apostólica, define una doctrina sobre la fe o las costumbres que debe ser sostenida sobre toda la Iglesia. Posee, por la asistencia divina que le fue prometida en Pedro, aquella infalibilidad con la que quiso el divino Redentor que estuviera provista su Iglesia. 3 condiciones para la infalibilidad. Para que el Papa hable infaliblemente, deben darse 3 condiciones. 1. Que enseñe una doctrina sobre fe o moral. 2. Que se dirija a la Iglesia universal. 3. Que hable en su calidad de Maestro Supremo de la cristiandad. Si falta alguna de estas condiciones, el Papa no es infalible. El Papa no dice nuevas verdades, declara solemnemente lo que la Iglesia siempre ha creído. La única ocasión en la que esto había ocurrido antes del concilio fue la definición de la Inmaculada Concepción por el mismísimo Pío IX en 1854. La votación y la interrupción abrupta. El 18 de julio de 1870, de los 537 obispos presentes, 535 votaron a favor y solo 2 en contra. Pero al día siguiente, el 19 de julio, estalló la guerra franco-prusiana. El 20 de septiembre, los piamonteses ocuparon Roma. El concilio hubo de aplazarse sine die, sin fecha. No existió clausura oficial, quedó interrumpido para siempre. Los obispos no pudieron tratar otros temas, como las relaciones entre obispos y papa, que quedarían para el Vaticano II. Casi un siglo después, la Iglesia volvió a reunirse en el Vaticano. El Papa Juan XXIII, con una intuición profética, convocó el Concilio Vaticano II, que se celebró entre 1962 y 1965. No fue un concilio para condenar errores, sino para abrir las ventanas de la Iglesia y dejar entrar aire fresco. Mientras que el Vaticano I veía a la Iglesia como una ciudad amurallada, el Vaticano II optó por una imagen radicalmente distinta: el pueblo de Dios en camino. La Iglesia ya no se veía sitiada, sino peregrina, caminando con la humanidad. San Juan Pablo II diría después: la familia es el camino de la Iglesia, y esta imagen del camino de la peregrinación
es central para entender el Vaticano II. Juan XXIII dijo que el concilio no definiría nuevos dogmas, sino que buscaría actualizar la enseñanza de la Iglesia para hacerla más comprensible al hombre moderno. No se trataba de cambiar la fe, sino de expresarla de manera nueva, con lenguaje pastoral, misericordioso y dialogante. Tras un largo y duro trabajo, se redactaron 16 documentos que constituyen el corpus doctrinal del concilio. 4 constituciones, documentos principales y fundamentales. El Sacrosanctum Concilium, sobre la Sagrada Liturgia, introdujo el uso de las lenguas vernáculas. Lumen Gentium, sobre la Iglesia. La columna vertebral del concilio define a la Iglesia como pueblo de Dios. Dei Verbum, sobre la divina revelación, recuperó la importancia central de la Escritura. Gaudium et Spes, sobre la Iglesia en el mundo actual. La Iglesia se abre al mundo y a sus problemas. 3 declaraciones, aclaraciones sobre temas particulares. Dignitatis Humanae, sobre la libertad religiosa. Gravissimum Educationis, sobre la educación cristiana. Nostra Aetate, sobre las relaciones con las religiones no cristianas. Canceló la acusación histórica de deicidio contra los judíos. 9 decretos, decisiones con carácter normativo, sobre la actividad misionera de la Iglesia, sobre el ministerio de los sacerdotes, sobre el apostolado de los laicos, y otros 6 que regulan diversos aspectos de la vida eclesial. Una iglesia en diálogo. El concilio marcó un cambio de método de la confrontación al diálogo, de una iglesia que enseñaba desde arriba a una iglesia que escucha y camina con la humanidad. Como dijo Juan XXIII en su discurso de apertura, la iglesia prefiere usar la medicina de la misericordia antes que la de la severidad. Ahora que conocemos ambos concilios, veamos sus diferencias fundamentales. El Vaticano I tiene un contexto de iglesia asediada y defensiva. El Vaticano II tiene un contexto de iglesia dialogante y abierta. El Vaticano I tiene una imagen de ciudad murallada. El Vaticano II tiene una imagen de pueblo de Dios en camino. El Vaticano I tiene un objetivo, definir y defender la fe. El Vaticano II tiene un objetivo, actualizar y dialogar. El Vaticano I tiene un énfasis doctrinal y dogmático. El Vaticano II tiene un énfasis pastoral misericordioso. El Vaticano I tiene resultados, 2 constituciones dogmáticas y la definición de la infalibilidad papal, mientras que el Vaticano II tiene como resultados 4 constituciones, 3 declaraciones, 9 decretos. El Vaticano I tiene un lenguaje fuerte y polémico. El Vaticano II tiene un lenguaje dialogante y misericordioso. Esta diferencia de imagen explica por qué no se puede pretender que la reforma del Vaticano II se realice en tiempo breve. La Iglesia es un pueblo peregrino que se pone en camino y el camino es largo. No son contradictorios, sino complementarios. Es importante entender que el Vaticano II no anuló al Vaticano I. El Vaticano II asumió las definiciones del Vaticano I, especialmente la infalibilidad papal y el primado, pero las equilibró con la doctrina de la colegialidad episcopal y del pueblo de Dios. Como dice la Escritura, no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la futura. Hebreos 13:14. Por eso la Iglesia, aunque tiene una estructura jerárquica definida, Vaticano I, está siempre en camino, Vaticano II. San Agustín lo expresó bellamente: la Iglesia peregrina en la tierra y avanza hacia la patria celestial. Hermanos, los concilios vaticanos nos enseñan lecciones fundamentales para nuestra vida de fe. La primera, el Espíritu Santo guía a la Iglesia. Jesús prometió que el Espíritu Santo los guiará hasta la verdad completa. Juan 16:13.
Aunque la Iglesia es humana y tiene pecadores en su seno, el Espíritu Santo la preserva de errar en lo fundamental. Esto es un consuelo y una seguridad. 2. La fe y la razón no son enemigas. El Vaticano I enseñó que la fe y la razón son compatibles. Como dice San Pedro, estén siempre preparados para dar razón de su esperanza. 1 Pedro 3:15. Los católicos no creemos con un salto ciego. Nuestra fe es razonable y puede ser definida. 3. La Iglesia no es una fortaleza cerrada. El Vaticano II nos enseñó que la Iglesia no debe encerrarse en sí misma. Debemos ser como Jesús, que salía al encuentro de los pecadores y de los pobres. El Papa Francisco nos recordaba constantemente que debemos ser una Iglesia en salida, que no tiene miedo a ensuciarse las manos en las periferias existenciales. 4. Todos somos pueblo de Dios. El Vaticano II subrayó que los laicos no son ciudadanos de segunda categoría en la Iglesia. Todos, por el bautismo, tenemos una misión. San Pablo nos dice: ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro. 1 Corintios 12:27. 5. La unidad de la diversidad. El concilio nos enseñó a dialogar con otras religiones, especialmente con los judíos. Nostra aetate. Jesús oró que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti. Juan 17:21. La unidad no es uniformidad, es comunión en la diversidad. Terminemos pidiendo al Espíritu Santo que nos conceda la gracia de vivir el espíritu de los concilios. Oh Espíritu Santo, que en el concilio de Jerusalén guiaste a los apóstoles a la verdad y que en los concilios vaticanos has hablado a tu Iglesia, ven y renueva la faz de la tierra. Te damos gracias por el don del Concilio Vaticano I, que nos enseñó la seguridad de la fe y el fundamento del primado de Pedro. Danos firmeza en la verdad y fidelidad a las enseñanzas de la Iglesia. Te damos gracias por el don del Concilio Vaticano II, que abrió las ventanas de la Iglesia y nos llamó a ser pueblo de Dios en camino. Danos un corazón abierto al mundo, valentía para dialogar con todos y misericordia para acoger a los que sufren. Ayúdanos a vivir siempre como una Iglesia en salida, que no tiene miedo a las periferias, que anuncia el Evangelio con alegría y que testimonia tu amor con obras. Que como San Pablo podamos decir: me he hecho todo para todos, para ganar a todos. 1 Corintios 9:22. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, los concilios vaticanos no son un tema solo para teólogos. Nos afectan a todos cuando participamos en la misa en nuestra lengua, cuando dialogamos con personas de otras religiones, cuando sentimos que somos pueblos de Dios corresponsables. Estamos viviendo los frutos del Vaticano II, cuando afirmamos que el Papa tiene autoridad para enseñar infaliblemente. Estamos viviendo el Vaticano I. La pregunta que nos deja ambos concilios es: ¿somos una iglesia que se esconde en sus muros o una iglesia que sale a las calles? ¿Defendemos la verdad con caridad o nos avergonzamos de ella? ¿Dialogamos con el mundo o lo despreciamos? Como dijo el Papa Francisco, el Concilio Vaticano II fue una hermosa obra del Espíritu Santo. No tener en cuenta el concilio es un acto de suicidio espiritual. Que la Iglesia de hoy, heredera de estos dos grandes concilios, sea fiel a la verdad, Vaticano I, y misericordiosa con el mundo, Vaticano II. Que seamos una iglesia que sabe lo que cree y no tiene miedo a compartirlo, pero que también sabe escuchar y acoger a todos. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y que el Espíritu Santo que guió a los padres conciliares guíe también nuestra vida. Amén. Yo soy el Padre Abraham y tengo muchos hijos y tú eres uno de ellos. Por eso, suscríbete y dale a la campanita para que te notifique cada vez que subamos contenido nuevo. Además, dale me gusta y compártelo.